Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado. Mantenemos conversación hoy con el teniente de alcalde responsable de las áreas, entre otras, de Fiesta y Hacienda, Echedei Eugenio, quien ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Echedei. Buenas tardes a todos los que nos ven desde sus casas. Buenas tardes y muy bienvenido en una nueva ocasión. Bien allá. Para hablar de muchos asuntos que tienen que ver con la capital, evidentemente, y como siempre solemos hacer, pero siempre nos gusta empezar por actualidad, básicamente, Echedei, por esa comparecencia urgente, además así lo denominaron el propio presidente del Gobierno de Canarias, que se trasladaba hasta Lanzarote en la jornada de ayer, acompañado del presidente del Cabildo, para hablar, bueno, pues del repunte, como ya conocemos, de llegada de embarcaciones a la isla en los últimos días, especialmente pasado fin de semana, y han vuelto a poner sobre la mesa, a insistir, digamos, en el poco respaldo que parecen percibir por parte del Estado. ¿Cómo valoras toda esta situación, Echedei? Pues desde luego de la única forma que se puede valorar. Estamos en una situación de extrema gravedad y de extrema urgencia. No se cuentan en la isla con los recursos adecuados para atender a estas personas en unas mínimas condiciones de dignidad y de salubridad. Afortunadamente tenemos un gobierno de Canarias, un Cabildo de Lanzarote responsables con la situación, que han colocado unas carpas en el muelle de Puerto Naz, como lo hemos visto, aunque tuvieron muchísima crítica de la oposición en las primeras semanas. Cuando ha llegado la primera oleada lo hemos visto, y gracias a que están esos recursos. Tenemos un CATE saturado, donde había previsión para meter a 200 personas, tienen más de 350, están utilizando otras infraestructuras de la Policía Nacional para meterlos. En el espacio que tenían habilitados para las familias en San Bartolomé también están haciendo esa primera atención a las personas, están tratando de que esto sea ágil, pero llegan más. La situación es insostenible. Ayer teníamos la oportunidad con el presidente del gobierno, además de visitar esas carpas, están llegando niños. Había un niño de 4 años que había llegado, una chica de 12 años. Los centros para menores están saturados en la isla. Marci decía, es que no tengo ya donde alojar a más personas, sobre todo porque tenemos centros que están concebidos para 10, 15 personas, en los que tenemos que meter personas o niños, incluso, que es todavía peor, a 20, 25. Eso no son condiciones dignas. Y a todo esto el Estado juega constantemente con la improvisación, con el ya veremos. El día anterior, es decir, el martes, teníamos una comparecencia también en el muelle de Puerto Nao junto al presidente del Cabildo y la subdelegada del gobierno de España, y en el rato que estuvimos allí, que eran 5 minutos, cambió 3 veces la versión con respecto a 250 personas que venían de la mar hacia Lanzarote. Primero dijeron que desembarcaban en Lanzarote, luego que los llevaban a Fuerteventura, luego que había personas heridas y las volvían a traer a Lanzarote. Y estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de personas, y no se puede improvisar. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. En los tiempos en los que el mar está calmado, vienen muchas más embarcaciones hacia aquí. No podemos estar con parches, no podemos estar destinando policías nacionales que tendrían que estar velando por la seguridad de los ciudadanos y cumpliendo sus obligaciones en torno a seguridad ciudadana, para tenerlos destinados exclusivamente al CATE. Ellos están haciendo un gran esfuerzo, y es de agradecer la implicación y la devoción a su trabajo que tienen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero son pocos. Hay poca Policía Nacional, hay poca Guardia Civil para la situación que estamos viviendo en Canarias, y no se destinan más. Mandan una semana a unos cuantos más desde Gran Canaria, otra semana los mandan desde otro lado, pero hay que destinar recursos fijos, y hay que tener infraestructura, y hay que agilizar los procedimientos para que las situaciones no se den. Justo nos contaban ayer, desde la gente que está gestionando, que se dan situaciones totalmente rocambolescas. Es decir, cuando antes venían y se declaraban menores para quedarse en Canarias, ahora aquellos que vienen, que están en esa edad, se declaran mayores para llegar a Península, y luego ahí se declaran menores. Y ante eso el Estado no está teniendo respuesta. Entonces, toda esta situación que se cuenta así, y que parece que estamos siempre con la misma historia y siempre con la misma cantaleta, es una situación real. La semana pasada murieron 50 personas en el mar. La semana pasada llegaron a Lanzarote más de 2.000 personas, y a esto el Estado ni una mísera llamada para preocuparse por la situación. Es decir, oye, todos somos conscientes de que hay otras situaciones de emergencia en el Estado, somos absolutamente solidarios con la situación que se está viviendo en Valencia, pero aquí también estamos viviendo una emergencia que no podemos seguir atendiendo solos, no podemos seguir en el abandono. No estamos atendiendo a esa gente como se debe atender. No puede ser que haya gente que esté 2 días durmiendo en una carpa. Empiezan ahora el calor, empieza la calima, y esa gente está en una carpa porque el Estado no ha dotado de infraestructura, y esto es una competencia solo del Estado. No estamos hablando de los menores, estamos hablando de los adultos. Y en materia de extranjería el Estado es el competente. Y habilitaron un CATE que era provisional, y hace ya 3 años que lo habilitaron, sigue siendo provisional, pero es que ya se les ha desbordado.
¿Cuál es la solución, Echede? Quiero decir, porque es verdad que a veces, y la gente no tiene por qué saberlo, nos perdemos con el tema de las competencias, ¿no? De quién es cada cual. Y claro, en este caso habla de infraestructuras, por ejemplo, pero yo no sé en el caso, y para que la gente lo entienda, por ejemplo, si un determinado ayuntamiento, creo recordar que Yaisa me lo mencionó, pero bueno, si un ayuntamiento dispone de suelo y quiere efectivamente pues cederlo para crear una infraestructura determinada en condiciones, por ejemplo, para este tipo de cosas, ¿de quién es la competencia en esos casos en concreto para decir, oye, sí, invertimos y hacemos estas infraestructuras en condiciones dignas para atender a estas personas migrantes que llegan a Canarias? Estas y otras, lo digo porque nos perdemos mucho en las competencias. La competencia en materia de menores, no acompañados que llegan, es decir, personas de 16, 17, 4, 5, 12 años como llegaban ayer. Esos niños que llegan son competencia, porque así lo dice la ley, de la Comunidad Autónoma Canaria. Otra cosa es que la ley esté bien o esté mal, porque yo creo que la cantidad que está llegando no puede ser asumida por una comunidad autónoma, porque esto la gente que está metiéndose en una patera, los niños que se meten en una patera no lo hacen a Canarias, lo hacen a Europa. Nosotros somos la puerta de Europa y esto no puede seguir siendo, oye, como las comunidades autónomas tienen delegadas las competencias en materia de menores, pero es que las competencias se crearon para otra cosa, para familias desestructuradas, para niños que se quedaban huérfanos, y aquí estamos con esa ley supliendo un papel que yo creo que legislativamente debe modificarse para que asuma todo el Estado. Oye, que yo no estoy diciendo que a Canarias no, estoy diciendo que esto es puerta de entrada en España y en Europa, y que Canarias tendrá que asumir su parte de responsabilidad. Su parte de responsabilidad no es todo, su parte de responsabilidad es lo que toque para que estos niños tengan una atención, porque así lo establecen las Naciones Unidas, digna y se puedan introducir en nuestro modelo, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, etcétera, etcétera. Eso con respecto a menores. Con respecto a los adultos, a la familia, la competencia es pura y dura del Estado. Llegan, se identifican, es la Policía Nacional quien se encarga de esa custodia, y es verdad que luego se ponen a disposición, una vez han hecho esas comprobaciones iniciales, de lo que es extranjería. Pero ese trámite se tiene que dar en una situación y en unas infraestructuras que tienen que ser dignas también. Y ahora mismo estamos recibiendo a esta gente en unas carpas con unos baños químicos, con unas mantas rojas. No es la situación ideal. Y a esas máximo de 72 horas que tienen que permanecer, mientras que es el tiempo que tiene la policía para hacer ese trámite, tienen que darse también en situaciones dignas. Y después esa gente, a través de extranjería, se derivan, unos directamente son repatriados, otros se derivan. Pero la situación que se está generando, es decir, 2.000 personas que llegan a Lanzarote, cuando tenemos una infraestructura de CATE que alberga 250, imagínense ustedes cómo están los servicios, cómo está la Policía Nacional, cómo están esos servicios, cómo están esas casetas, la limpieza, la salubridad, y esto no puede ser. Y para esto tiene que el Estado actuar y poner los medios que tenga que poner. Es decir, no es competencia ni de Canarias, ni del Cabildo, ni de los ayuntamientos, es competencia del Estado. Oye, que tienen que discurrir en suelo canario, o en suelo de Arrecife, o en suelo de Lanzarote, pues que pongan los medios para que se haga acorde. Y oye, y que se pongan los procedimientos para que no se nos den situaciones en las que tenemos 2.000 personas tiradas en una carpa. Y con respecto a los menores concretamente, como bien decía, bajo tutela, en este caso del Gobierno de Canarias, sigue insistiendo Coalición Canaria en la importancia de reformar ese artículo de la Ley de Extranjería para favorecer, como bien mencionaba, esa distribución de los menores entre las diferentes comunidades autónomas. ¿Siguen insistiéndole ustedes a sus socios de gobierno, al Partido Popular, en este aspecto, al igual, así lo ha mencionado al menos el presidente, al igual que están insistiéndole al Partido Socialista? Yo, y lo decía el otro día con la tragedia de Valencia, también hablando, creo que hay situaciones y oportunidades o situaciones que se dan en el Estado, que se dan en Canarias, en las que hay que apartar las siglas políticas. Esto no se trata de exigirle al PP o al PSOE, esto se trata de que cada parte del Estado, comunidad autónoma, cabildo, ayuntamiento, gobierno de España, asuman sus responsabilidades. ¿Y hay que cambiar la ley? Pues hay que cambiarla desde la responsabilidad. Mal ha actuado el Partido Popular, mal ha actuado el Partido Socialista con respecto a la migración en Canarias. Unos no queriendo sentarse a buscar acuerdos y los otros no queriendo utilizar la vía que tienen de hacerlo mediante Real Decreto o procedimiento de urgencia. Ni unos ni otros le ha preocupado la situación. Y la situación es insostenible. El talante y las fórmulas y el buen clima que quiere generar Fernando Clavijo, llamando a la puerta de uno, del otro, sentándose en Marruecos, sentándose en Europa, sentándose con el presidente del gobierno, sentándose con el líder de la oposición, con nuestro socio de gobierno, es inmejorable,
pero cada vez que toca una puerta, lo reciben, lo escuchan, la cierran y se olvidan. Esa es la realidad. Aquí no ha cambiado nada en los últimos años, después de que Fernando Clavijo lleva llamando a las puertas de todo el mundo, y esto está generando una situación, primero, de indefensión de esa gente, segundo, de abandono a esta tierra y a la gente que aquí vivimos, y tercero, de falta de respeto y de dignidad absoluto desde el punto de vista político. Bueno, pues veremos en qué queda todo eso, porque siempre se ha hablado de ese punto de inflexión que sería precisamente ese acuerdo, esa negociación y ese acuerdo posterior para esa reforma, para, insistimos, al menos en lo que tiene que ver con los menores, pues desahogar un poco la situación, también en Lanzarote, por tanto, evidentemente. ¿Sabes qué es lo triste, Paula? Que están jugando a hacer política con esto. Unos y otros, repito, aquí ni socios de gobierno ni nada, están jugando a hacer política. Y lo hemos visto también estos días con la tragedia de Valencia. ¿Cómo que para las ayudas se tiene que aprobar el presupuesto? Utilice usted las herramientas que tiene y que le da la ley y la Constitución para ayudar a esas familias valencianas ayer mejor que mañana. Y esto es lo mismo, es decir, hay herramientas en la Constitución española y en la legislación actual para que el Estado pueda atender una situación de urgencia para los menores que tenemos aquí, que estamos desbordando los servicios. Sí la hay, aplíquela usted. Oye, y después tirémosles también al PP de las orejas porque no está haciendo lo propio, no quisieron debatir en el Congreso esa ley, etcétera, etcétera. Ambos, repito, la responsabilidad que tienen cada uno, pero arréglenlo. Bueno, vamos a venirnos bueno, vamos a ver, realmente esto está ocurriendo precisamente como puerto de entrada, en este caso, como bien mencionábamos, en Arrecife, pero me refiero, vamos a cambiar de asuntos por cuestión de tiempo, básicamente. Es cambiar radicalmente de tema, pero bueno, vamos a hablar de algo un poco más amable, digamos, porque yo lo comentaba esta mañana, digo, parece mentira que estemos ya día 7 de noviembre, pero es así. Ahora mismo vemos ya los alumbrados en todos lados del tema de la Navidad, y no sé si Arrecife, yo me imagino que sí, porque si ya hemos hablado de carnavales, me imagino que de Navidad pues ya están con los últimos preparativos, si ya tienen preparadas estas fiestas, qué es lo que nos espera, si nos puedes ofrecer algunas pinceladas de lo que veremos en la capital. Bueno, desde luego queremos volver a tener en Arrecife una Navidad especial, una Navidad que sirva para dinamizar en esas fechas el comercio y la actividad económica y el empleo de la ciudad, pero desde luego una Navidad que esté al gusto de todo el mundo, de los más jóvenes, de los más mayores, de quienes le apetece un espacio más festivo y más de ocio, y de quienes simplemente quieren recuperar un poco nuestras tradiciones. Por supuesto que ya hemos empezado con la programación, pueden pasarse por el Parque Ramírez Cerdá, ya está a pleno rendimiento el montaje del Belén, que este año quiere dar un pasito más como el Belén de Lanzarote, como digo yo siempre. Vamos a tener cambios en algunos de los escenarios y de las zonas que hemos creado para ello también, y eso está por definir un poco porque hemos pedido a la plataforma que se ha organizado en torno a los vecinos del centro con el tema de los ruidos, pues también para tratar de consensuar con ellos que las molestias sean las menos posibles. Estamos ya también con la programación pues para tener actividad pues más en torno a los musicales y a los espectáculos infantiles en horario de tarde, para que los padres puedan venir con sus niños y disfrutar de espacios de ocio. Queremos recuperar la parte del ocio y la diversión en la Recoba Municipal, que funcionó también el año pasado. Queremos este año darle protagonismo a lo que es la Plaza de Las Palmas, con esa Navidad más tradicional, agrupaciones folclóricas, villancicos, actuaciones. Queremos también llevar la Navidad a los barrios, como ya hicimos el año pasado, desde el punto de vista de que cada barrio tenga su propia programación navideña, que los Reyes y el Papá Noel lleguen a los barrios de Arrecife. Los cambios que apostamos el año pasado por el cambio de la cabalgata de Reyes, que funcionaron también, este año se consolidan y hemos mejorado algunas cosillas de las que tomamos nota, y como digo, ya tenemos pues a todo el equipo trabajando para que en breve podamos presentar el programa de Navidad en la medida de lo posible, contentando a todo el mundo, a la parte del comercio y de la economía, a la parte de los vecinos que buscan su descanso, a la parte de quienes quieren venir a disfrutar de una Navidad de encanto y de ilusión en Arrecife, y estoy convencido que lo vamos a conseguir. No me equivocaba cuando decía que iban bastante avanzados con ya por la fecha que estamos tenemos que tenerlo. Bueno, pero peores cosas hemos visto, en algunos momentos en los que incluso de un día para otro, no digo en el caso concreto de Arrecife, sino en general, que muchas veces hay cambios de unos momentos para otros, con lo cual está bien planificar con bastante antelación. Quería preguntarle justamente por el tema de la plataforma contra el ruido, que conocemos que son vecinos y vecinas que se han unido un poco pues por el disgusto, digamos, que le ocasionan determinados eventos o actividades en determinadas zonas puntuales, pues como bien dice el nombre, por el tema de los ruidos, ¿no? Esto, si no le he entendido mal, ¿se han reunido, se van a reunir o van a tener en cuenta, digamos? Cuando se oye que hay una plataforma, a mí me parece estupendo, entre otras cosas porque todo el mundo está en su derecho de reivindicar
lo que cree justo, y segundo porque al organizarse los vecinos de esa zona en concreto, pues le dan a la administración, en este caso por la parte que me toca a mí como concejal de fiesta, un interlocutor válido con el que hablar y tratar de minimizar esas molestias que sabemos que se producen cuando... Es verdad que las conversaciones que yo he tenido de manera informal con algunos miembros, con algunos vecinos, con algunos presidentes de comunidad, yo no los veo en un tono beligerante de, oye, pues aquí no puede haber fiesta, pues queremos que se suspenda. No, quieren conciliar para que en la medida de lo posible las molestias sean las menos posibles, siendo conscientes de que viven en una zona en la que siempre hay molestias cuando se organizan actividades. Entonces, yo creo que si esa es la línea por parte de la administración y esa es la línea por parte de los vecinos, estoy convencido de que antes o después llegaremos a acuerdos y a consensos que nos permitan pues conciliar las dos partes, el descanso de los vecinos con las ganas de diversión y de dinamizar la ciudad que puedan tener otros vecinos o que pueda tener la propia administración. Entonces, en esa línea hemos mantenido contacto con, permítaseme la expresión, con quienes sabemos que están de cabecillas del movimiento, que han propiciado la formación, y ahora que ya están organizados, pues solicitamos una reunión formal con lo que es la directiva, su presidente, etcétera, etcétera, pues para poder sentarnos a hablar. No nos hemos sentado todavía, como saben, ellos estaban en pleno proceso de organización y nosotros, como quien dice, en pleno proceso post San Ginés, que pues, por supuesto la gente hay que darle vacaciones, y yo siempre me gusta tener, siempre digo que prefiero estar un mes al año sin departamento que estar todos los meses con el departamento a media. Entonces lo que hicimos es, todo el departamento cogió vacaciones y las horas extras y demás que se acumulan en áreas como fiestas después de San Ginés se incorporaron, empezamos con la planificación y ahora estamos en ese proceso, pues ya de cara a Navidad y de cara a carnavales, sin olvidarnos que también por medio tenemos la fiesta de los barrios. Sí, es cierto también. Sí, efectivamente, nuestro compañero, José Ramón Sánchez también nos había comentado que había podido mantener conversaciones con ellos y que efectivamente estaban en un punto de simplemente negociación, de hablar y de negociar, pero que el tema judicial se menciona porque al final es algo que, hombre, evidentemente si no se llega, claro, si no se llega a ningún acuerdo, pues, pero ellos mismos dicen que es la última de las opciones y efectivamente están en ese punto de simplemente negociar y hablar las cosas. Claro que el tema de su área, que es el área de fiestas, me está comentando todo su punto de vista y lo que tiene planteado al respecto, pero yo no sé si va en concordancia, si va en la misma línea el resto de áreas que sabemos que también organiza, que es del Partido Popular en este caso, es cierto, pero que va en la misma línea de intentar causar los menos, iba a decir dolores de cabeza, pero sí, hablamos de ruidos y así lo han mencionado algunos vecinos también. Van en la misma línea, por ejemplo, comercio, turismo, que sabemos que también organizan otro tipo de eventos y encuentros. De hecho, la semana pasada o la anterior, no recuerdo ahora, uno va tan rápido, tuvimos las reuniones esporádicas de grupo de gobierno, las reuniones ordinarias que solemos tener como grupo de gobierno, y en las reuniones de grupo de gobierno pues llevamos temas que afecten a todas las áreas o que afecten de una forma global al municipio, y yo precisamente saqué este tema y les transmití al resto de compañeros, oye, mi preocupación con este tema y con la necesidad que creo que tenemos de coordinar primero las áreas entre nosotros y luego con los propios vecinos, y a mí lo que me transmitieron todos los compañeros es que estaban también por la labor, que estaban por supuesto dispuestos a sentarse con los vecinos, a tratar de conciliar. Oye, tenemos que tratar de llegar a acuerdos, y en los puntos en los que no podamos estar de acuerdo, pues a lo mejor tiene que venir un tercero a ponernos de acuerdo, o siempre quedará, como bien dicen los vecinos, la vía judicial, porque por supuesto también el ayuntamiento tiene que hacer valer sus derechos y sus responsabilidades. Sinceramente creo que es más un tema de diálogo que de guerras, y viendo el talante de los vecinos que desde luego están también por esa vía, yo estoy convencido de que nos podemos sentar y podemos hablar y por lo menos llegar a acuerdos en todos aquellos puntos en los que podamos estar. Pues esperemos que así sea, desde luego yo creo que es lo que se espera, y al final se trata de eso, de que la institución también pueda hablar y negociar en determinados puntos concretos con los vecinos. Tenemos una avenida marítima que es el centro de la ciudad, y un centro de la ciudad que es amplio, que puede desarrollarse en distintas zonas, en distintas épocas del año, para que las molestias no estén siempre en el mismo sitio ni siempre al mismo grupo de vecinos. Tenemos también los barrios de Arrecife que también tenemos que dinamizarlos y tenemos que darles actividad. Tenemos espacios en los que hay menos vecinos o se molesta menos a los vecinos porque son zonas más administrativas o más. Entonces, teniendo en cuenta las características de nuestra ciudad y la apuesta por dinamizarla y por generar actividad en la misma, teniendo en cuenta también las pretensiones o los requerimientos de los vecinos, pues tenemos que buscar puntos de encuentro y a partir de ahí ir construyendo una planificación que permita, repito, no eliminar las molestias, porque eso es imposible
cuando desarrollas un evento en una zona, pero sí minimizarlas al máximo para que los vecinos se sientan lo más cómodos posible. Hay otro asunto, nos queda poco tiempo, pero es cierto que en alguna que otra entrevista, tanto usted como el propio alcalde me han mencionado para responder sobre todo a las críticas, a la otra crítica, digamos, que se pone sobre la mesa con estos asuntos, que a veces es el tema del gasto en eventos, encuentros, actividades y demás. Y tanto usted como el alcalde me mencionó en alguna ocasión que iban a tratar de realizar una especie de estudio para que la gente pudiese ver que efectivamente no se trata de gasto, sino más bien de una inversión, y que esto estaba repercutiendo positivamente, pues al final en los comercios y demás, que es lo que ustedes han comentado. ¿Este estudio se está haciendo? Sí, se contrató para es decir, cuando la crítica siempre de la oposición, del gasto y demás, cuando dicen los números reales, porque a veces yo creo que le añaden ceros a los números sin saber muy bien lo que están sumando, pero cuando dicen los números reales, nosotros hemos encargado, creo que con fecha 6 de septiembre, una vez acabado San Ginés, un estudio sobre el impacto en la sociedad, en la economía, en el comercio que tiene una festividad como la de San Ginés. Hemos contratado para ello una empresa especializada que se dedica a eso, que hace un trabajo de encuestas o de entrevistas con los comercios de la zona, que mira datos de afluencia turística, de ocupación en los hoteles, de movimiento de economía. Es un trabajo que conlleva su trabajo de campo. Ellos en la adjudicación creo que le hicimos 3 meses para entregar ese trabajo, pues del 6 de septiembre, octubre, noviembre, el 6 de diciembre tienen fecha para entregarnos ese trabajo. Yo hablé con ellos recientemente para ver un poco cómo iba, porque también nos piden datos a nosotros pues, sobre el tipo de eventos, lo que organizamos, cuánto cuesta, etcétera, etcétera. Y me dijeron que estaban tratando de adelantar para entregárnoslos en este mes de noviembre. Esperemos que sea así y desde luego en cuanto tengamos ese trabajo lo pondremos blanco sobre negro y lo presentaremos a la ciudadanía, porque yo creo que es importante. Totalmente. No creo que este ayuntamiento invierta más que otros ayuntamientos en ocio o en diversión. Evidentemente, si tú comparas el presupuesto del Ayuntamiento de Arrecife con el ayuntamiento de otros municipios, con el presupuesto de otros municipios, pues la cantidad total será más, pero porcentualmente lo que destinamos nosotros a fiestas no es más que lo que destina Yaiza, Aría, Tinajo, es decir, ellos destinan un porcentaje del presupuesto y nosotros destinamos un porcentaje de nuestro presupuesto. Nuestro presupuesto es mayor porque somos una ciudad de 70.000 habitantes y lógicamente la partida de fiestas es mayor, pero también es mayor la de seguridad, la de bienestar social, la de obras, la de mantenimiento, la de limpieza, la de cultura. Todas las partidas en el Ayuntamiento de Arrecife son mayores que las de otros ayuntamientos porque tenemos mayor presupuesto y mayor población, no por otra cosa. Bueno, tenemos que estaremos evidentemente atentos al resultado de ese informe y nos haremos eco de él. Nos tenemos que despedir. Sí que te pido, bueno, es que al igual me voy a meter en porque es muy complicado, pero simplemente porque la gente entienda muy rápidamente. Yo soy muy transparente, yo me he perdido con el tema de Ginori, eso es lo que iba a preguntar. La gente muy probablemente también, pero un titular, HDI, porque claro, volvemos con cruce de acusaciones entre unos y otros con el tema del solar de Ginori, y yo quiero preguntarle básicamente hasta qué punto han afectado las últimas resoluciones judiciales y demás al propio ayuntamiento. Mira, que es lo que importa. Después de no sé cuántos años de procedimientos judiciales con respecto a Ginori, el solar de Ginori le ha costado 42 millones de euros a la ciudadanía, más los intereses del préstamo bancario. 42 más intereses de préstamo bancario. En esta situación han tenido responsabilidad política todos los partidos políticos que han pasado por este ayuntamiento. Y en honor a la verdad, el único pleito judicial que el ayuntamiento ganó a la propiedad de Ginori, el único de todos los que se interpusieron, solo uno, fue el que interpuso en su época como alcalde, Manolo Fajardo Feo, de Coalición Canaria. El único pleito judicial que se ganó por parte del Ayuntamiento de Arrecife a la propiedad de Ginori. El resto los hemos ido perdiendo, con mayor o con menor castigo de intereses. En unos casos nos condenaron al 3, en otros casos no se contestó por el Ayuntamiento en otras épocas de otros gobiernos. En la época del PSOE nos castigaron y nos llevaron al 5% de intereses. Pero de los 42 millones, todos tienen una parte de culpa de que ese terreno ganado al mar le costara a los vecinos de Arrecife todo ese dinero. Bueno, pues desde luego, en fin, son unas cantidades que parece mentira que se haya tenido que llegar hasta esos puntos. Me iba a decir lo que comentaba, ¿no? Perdón, creo que 42, no, 32 millones de euros. 32. Se me escapó a mí un número. Bueno, pues 32. Y hay una gran diferencia con ese 1, ¿eh? Hay una gran diferencia, desde luego que sí. Pues, HDI Eugenio, muchísimas gracias y seguiremos hablando en próximas ocasiones y seguiremos también descubriendo poco a poco esos nuevos, los eventos que nos esperan por Navidad, aunque ya nos ha dado unas pinceladas de ello. Sí, además estoy convencido de que en breve también estaremos por aquí hablando del presupuesto de las inversiones de Arrecife de 2025 y de la planificación
que tenemos que estar montando también desde las áreas de Hacienda y de Contratación, porque empezamos el año, cerramos el ejercicio y todo ese trabajo también está detrás de que podamos también hacer ocio y hacer eventos. Totalmente, estamos en noviembre, espero verlo efectivamente, espero verlo, no lo veré antes de que acabe el año para precisamente hablar de ese balance de este año y sobre todo, y lo más importante, lo que nos espera en el próximo 2025. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para completar la jornada con tertulia política, lo que toca cada jueves.